Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Massetti, soy diseñador de interiores, diseñador de iluminación y coordinador de la carrera de diseño de iluminación arquitectónica en el Instituto IFOE. Es un gusto para mí poder compartir esta charla que vamos a dividir en dos partes. Una primera parte tiene que ver con diseño de iluminación residencial y una segunda parte que vamos a abordar la temática de diseño e iluminación comercial. Esto está relacionado con una carrera que nosotros brindamos en el instituto, que ahora en unos minutos les vamos a dar algunos detalles y algunas invitaciones también y algunas sorpresas que están también relacionadas con esta carrera que estamos iniciando el año que viene y les vamos a informar algunos detalles al respecto. En principio, entonces, agradecerles la presencia. Nosotros estamos entonces ya preparados para compartir esta primera presentación que tiene que ver justamente con diseño e iluminación residencial. Ahí entonces vamos a, como les digo, vamos a dividir la presentación en dos partes, en dos ejes temáticos que son parte de los cursos que nosotros damos, de los cursos que están incluidos dentro de esta carrera, y vamos a abordar en esta oportunidad dos de los temas que abordamos y vamos a empezar con el primero. En principio, hablar de diseño de iluminación eficiente en espacios residenciales. Y vamos a hacer un paseo un poco histórico, porque es interesante relacionar todo lo que tiene que ver con el diseño, con la arquitectura, con la iluminación, tanto natural como artificial. Y eso es algo que en los últimos años se ha abordado mucho en la temática de la iluminación natural en espacios interiores, en diferentes ámbitos, residencial, comercial, hotelero, educativo, de oficinas, y todos esos avances que se han hecho a lo largo de los últimos años, sobre todo con la aparición de la tecnología LED y todo lo que trajo, digamos, acompañando todo ese proceso de cambio profundo que hubo en el mundo de la iluminación, pero paralelo a eso se desarrollaron programas de investigación que justamente abordan esta relación del hombre con la luz natural y cómo nosotros podemos, como diseñadores, operar determinadas estrategias para que eso pueda ser aprovechado dentro de espacios interiores. En realidad, lo que estamos viendo no es ninguna novedad, y esto tiene varios siglos, y voy a hacer como un desarrollo en esta primera parte de algunas estrategias que se han usado en el pasado también con el tema de la luz natural y el aprovechamiento de la luz natural. Estamos viendo en esta primera parte, nos trasladamos a la época del Imperio Romano, y estamos hablando del siglo I prácticamente, de nuestra era, y lo que estamos viendo es una reproducción de una domus romana, una típica casa, podemos decir, de clase media romana, y lo que estamos viendo es algunos elementos que están relacionados justamente con esto de la luz natural. Básicamente, se los describo muy sintéticamente, pero tenemos el ingreso, que es este que vemos acá a la izquierda, y esa casa está toda rodeada de muros, no tiene ventanas hacia el exterior, y entonces por ese pasillo, por ese vestíbulo, se ingresaba a esta primera estancia, que era un atrio que tenía una abertura en la parte superior y unos techos con las típicas tejas romanas que depositaban o de alguna manera juntaban el agua de lluvia y la depositaban en esta fuente que estaba colocada a nivel de piso. Ese impluvio, así se llama, recolectaba esa agua y permitía tener no solamente el agua, sino también la entrada de luz por la parte superior, una luz cenital natural. Alrededor de esa estancia descubierta están algunas habitaciones, o por ejemplo acá, marcado con el número 6, era un local comercial, que el dueño de casa alquilaba una habitación para ser utilizada por un comerciante, y ese sí tenía salida al exterior y no tenía contacto con el interior de la era básicamente una cuestión comercial para poder sostener el mantenimiento de estas domus que eran tan importantes. Después, al final de este eje longitudinal de la casa, también vemos
un patio, lo que se conoce el patio con peristilo, que también es una galería rodeada de columnas, que también permite el ingreso de la luz cenital natural, y ese patio también se utilizaba inclusive como huerto en muchas ocasiones. Y ahí vemos algunas reproducciones, algunas imágenes de lo que se encontró en Pompeya, muchas casas que quedaron conservadas, y bueno, se puede ver algunas restauradas también, la mayoría de ellas, pero sí se puede ver la arquitectura y cómo los romanos de alguna manera utilizaban el recurso de la luz natural para los interiores, en este caso de forma cenital. Este es el patio con peristilo del fondo, digamos, también tiene diferentes estancias, diferentes habitaciones alrededor de ese patio, y ahí es donde se produce este aprovechamiento de la luz natural. También si pasamos un par de siglos más adelante, varios siglos más adelante, también en diferentes épocas y en diferentes estilos y en diferentes lugares, nos encontramos como una preocupación por el uso de la luz natural en los espacios interiores. Y particularmente en los estilos franceses, se da mucho la idea de ese aprovechamiento. Los estilos franceses en general, conocemos como los estilos clásicos franceses, relacionados con los reyes, con los famosos Luises, ahí es donde aparece mucho el concepto de la luz natural. Este es el famoso Salón de los Espejos, en el Palacio de Versalles, donde los franceses utilizaban el recurso de la entrada de luz natural por uno de los laterales de esta galería. Ahí vemos ese ingreso, también el uso de los espejos, que de hecho en este caso da nombre a este salón tan importante, sobre todo en la época de Luis XIV, que hacía sus grandes fiestas en ese salón. Y el recurso de utilizar los espejos en la pared opuesta es ni más ni menos que una intención de reflejar la luz natural y que se multiplique y que esos espacios sean realmente muy luminosos. También los franceses inventaron algunos recursos arquitectónicos, como son los balcones franceses, justamente, que son ni más ni menos que ventanas sin antepecho, es decir, ventanas que llegan hasta el piso, que se abren con puertas hacia adentro. No son técnicamente un balcón que uno puede salir, sino que ya vemos ahí que hay una balaustrada, pero sí ese recurso tiene que ver justamente con el aprovechamiento de la luz natural, ¿no? Y también el uso de mármoles y superficies muy reflectantes, que van a hacer que todo eso forme parte de esos interiores tan luminosos. También el diseño de luminarias, nosotros abordamos siempre la iluminación desde los estilos arquitectónicos y decorativos, porque eso tiene que ver justamente con que la iluminación es un elemento que forma parte integral de un proyecto de interiorismo, un proyecto arquitectónico, y las luminarias tienen estilo, como en este caso, que son luminarias del estilo Luis XIV, estilo barroco. Entonces, en este caso ya actualmente tienen iluminación eléctrica, pero antiguamente era con velas. Pero sí estaba esa intención de aprovechar al máximo la luz natural. En los estilos góticos, ahí vamos un poquito para atrás, en la época medieval, el gótico también fue un estilo que rompió mucho el esquema con con su antecesor, que fue el estilo románico, sobre todo en templos, en iglesias que eran sumamente oscuras, y en el gótico apareció varios recursos arquitectónicos que permitieron justamente aprovechar la luz natural en los espacios interiores. El uso de arbotantes y contrafuertes, como vemos acá en el Duomo de Milán, una enorme catedral, una de las más grandes del mundo, no la más grande del mundo, pero sí una de las más grandes del mundo. Tengan en cuenta que entran 50.000 personas dentro de esa iglesia, y ese recurso de poder reemplazar los muros de piedra por los enormes vitrales es lo que permitió justamente que esos espacios interiores sean sumamente luminosos, sumamente simbólicos. Además, esta es otra catedral en París, la famosa Sainte-Chapelle, que es una maravilla de uso de luz natural, porque tiene que ver justamente con esa idea de el aprovechamiento de la luz, ¿no? Y también la parte decorativa y la parte también religiosa, que implicaba también esos espacios. Las alturas que se alcanzaron en el gótico fueron la solución, de alguna manera, los arbotantes y los contrafuertes, con una estructura externa, permitió liberar a los muros de la responsabilidad de la carga.
Entonces, en ese caso, se pudieron reemplazar los muros de piedra por los vitrales, los famosos vitrales góticos. Y eso, sin duda, que tenía un simbolismo, tenía una importancia desde lo visual, desde lo simbólico, desde lo religioso, de lo informativo, y hacía esos grandes espacios muy luminosos. Y pasado varios siglos también, estoy haciendo como saltos históricos, un poco desordenados cronológicamente, pero más que nada para ver que muchos de los estilos a lo largo de la historia consideraron a la luz natural como un elemento fundamental. Este es un estilo que se desarrolló en Europa, el Art Nouveau, que tiene varias ramificaciones, tiene 5 ramificaciones en Europa, y también llegó a América. Y tenemos mucha arquitectura Art Nouveau en México, por ejemplo, como es este caso, que es el famoso Hotel México. En Argentina tenemos mucha arquitectura Art Nouveau, que se había puesto muy de moda en fines del siglo XIX, principios del XX, y hay una arquitectura fantástica, en algunos casos muy bien conservada todavía, de este estilo. Y una de las premisas fundamentales de este estilo es justamente también un poco al modo gótico, pero ya con otra connotación, el ingreso de la luz natural por estos vitrales. En este caso es un estilo más francés, gótico francés, perdón, Art Nouveau francés, que está reproducido en este enorme vitral en el techo del Hotel México. Algunos arquitectos y diseñadores a lo largo de la historia también han entendido el uso de la luz como una herramienta muy interesante. Antonio Gaudí decía, famoso Antonio Gaudí, podemos decir el padre del modernismo catalán, que básicamente llevó adelante mucha arquitectura en Barcelona y alrededores, pero es famoso, ya saben, por la Sagrada Familia, que ahora en estos momentos están ya como finalizando esa obra que había quedado inconclusa un siglo atrás, y ha seguido a lo largo de las décadas construyéndose. A veces se detenía la obra, a veces avanza, ahora está muy encaminada, y vemos cada tanto que hay novedades con respecto a la finalización de la obra. Y Antonio Gaudí era un verdadero maestro de la luz, cómo integrar la luz a los espacios interiores, ¿no? En este caso, en la Sagrada Familia también, a través de esos enormes vitrales que permiten una experiencia, podemos decir, sensorial increíble hasta el día de hoy por los reflejos, por los brillos que se producen, por los planos que se inundan de color, y eso evidentemente Gaudí era uno, yo le llamo a estos arquitectos, a él y a otros que vamos a mencionar, que entendían la luz. Entender la luz no es abrir una ventana en una pared. Entender la luz es considerar desde el proyecto mismo el uso y el aprovechamiento de esa luz natural en esos espacios interiores, y cómo va a formar parte esencial de ese proyecto. Y eso, algunos lo han desarrollado más o menos, y algunos estilos como este del modernismo catalán lo aprovechó al máximo. Como en esta casa, también en Barcelona, la Pedrera, la Casa Milá, muy famosa por su fachada. A mí en realidad me gusta mucho la fachada, pero más me gusta lo que ocurre adentro, a través de esos enormes huecos que se producen en el interior del edificio, y de alguna manera la luz se va reflejando a través de materiales brillantes en los muros, y podemos decir que el ingreso de la luz cenital en ese caso se va reflejando en estos muros y permite inundar estos patios internos con luz natural. Es el aprovechamiento de la luz natural, y la verdad que Gaudí lo tenía muy presente en toda su obra arquitectónica, ¿no? Después toda la parte decorativa que tenía justamente el modernismo, del que Gaudí fue también muy responsable, y muchos artistas, muchos artesanos también desarrollaron este estilo, y es muy rico de ver, es muy interesante, es muy particular, es muy identificatorio también de la ciudad. También Mies van der Rohe, otro de los, podemos decir, de los maestros de la arquitectura del siglo XX, antiguo director de la Bauhaus, y finalmente todo el desarrollo de sus proyectos en Estados Unidos, en Nueva York y sobre todo en Chicago, donde él desarrolla toda su idea arquitectónica.
de generar esos enormes espacios iluminados a través de enormes ventanales, enormes ventanas, planos, vidriados, combinados con acero, y en este caso es un proyecto muy horizontal en el campus en Chicago, y hay otro que empieza a tener mucha relevancia, y fue un proyecto trascendente en la arquitectura del siglo XX, el famoso pabellón alemán en Barcelona, en el año 29, que de alguna manera rompió, digamos, todos los esquemas vistos hasta ese momento en la arquitectura, ¿no? Estos planos, el uso de mármol, el uso de vidrios, y siempre el tema de la luz natural como un elemento clave, ¿no? Es decir, estos espacios consideran el tema de la luz natural como un elemento fundamental. Lo digo porque vamos a ver que pasado varios siglos o varias décadas más adelante, hasta la actualidad, empezamos a pensar en estos temas muy seriamente, porque tiene que ver básicamente con el aprovechamiento de un elemento que está en la naturaleza, como la luz natural, pero lo podemos aprovechar a nuestro favor en un proyecto residencial, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso mejora la calidad de vida. Ahora vamos a hablar de eso. Ahí están algunos planos, fue muy revolucionario este pabellón en el año 29, ahí vemos inclusive el famoso sillón Barcelona 29, también obra de Mies van der Rohe, el patio posterior que también permite una entrada de luz. Tengan en cuenta que nosotros estamos viendo una foto, pero en realidad los proyectos que incorporan el concepto de la luz natural se van moviendo todo el tiempo, de minuto a minuto esto va cambiando el espacio y los planos se van iluminando y reflejando de diferente manera de acuerdo al ángulo de incidencia de la luz. Y eso hace que el espacio se viva de una manera totalmente distinta, ¿no? También en la Casa de Cristal de Philip Johnson, también son casas que podemos decir que son invivibles, si uno lo considera como una residencia privada de alguna manera, la falta de privacidad y todo esto, pero sí son ejercicios que se hicieron en el siglo XX que de alguna manera planteaban un nuevo paradigma, una nueva forma de entender el espacio interior, de entender la iluminación también. Y Philip Johnson, en esta Casa de Cristal, trabajó también con un proyecto de iluminación muy interesante. En este caso ya está restaurado y lo vemos ahí, hay iluminación indirecta en el interior, no se ven luminarias visibles, hay una iluminación perimetral, que es la que vemos justamente que le hace como un anillo perimetral a la casa, y eso fue muy revolucionario, y todo eso se lo debemos a este señor. Este señor es uno de los personajes, podemos decir, más trascendentes de la iluminación arquitectónica. Siempre la iluminación se relacionaba, hasta la aparición de Richard Kelly y algunos otros anteriores, pero Richard Kelly se lo considera como el primer teórico de la iluminación arquitectónica, y además los conceptos que él plantea fueron realizables, y hasta el día de hoy podemos pensar que esos conceptos tienen vigencia y que los podemos aplicar en un espacio interior. Siempre se consideraba la iluminación, por ejemplo, de alumbrado público o teatral, y eso estaba muy ligado, digamos, a la luz, pero no siempre se consideraba la luz arquitectónica, ¿no? Y mucho menos en interiores. Y bueno, Richard Kelly plantea estas tres premisas, de alguna manera: el focal glow, el place of brilliance y el ambient luminescence, que es básicamente tres maneras de poder entender un espacio arquitectónico interior, y cómo la iluminación aplicada de tres maneras distintas puede generar, y genera de hecho, sensaciones diferentes. Tiene funciones distintas, unas de acento, una de luz más general, y una que cumple una función puramente visual. Es decir, es el primero que plantea este tipo de razonamientos, y abrió todo un camino en el mundo de la iluminación arquitectónica. Así que le debemos mucho a Richard Kelly, y ahí lo vemos en esta casa restaurada de Philip Jones. Un arquitecto que en lo particular a mí me encanta mucho, me fascina Luis Barragán, este mexicano que se lo reconoce muchas veces como un maestro del color. Sin dudas, Barragán era un maestro del color, manejaba como nadie el color,
en los espacios interiores y en las fachadas, y le daba una impronta muy particular a toda su arquitectura, pero también yo lo considero más un maestro de la luz, considerando que el color en realidad es luz reflejada. Y entonces Barragán entendía el concepto de la luz. Está la famosa casa Gilardi en Ciudad de México, donde hasta el día de hoy sigue siendo un referente del uso de la luz natural. Un poco una anécdota les cuento relacionada con esta casa. Hace un par de meses, creo que el año pasado creo que fue, un famoso arquitecto japonés contemporáneo que se llama Tadao Ando estuvo en esa casa. Es una casa privada que tiene la posibilidad de visitarse como museo, y estuvo una semana trabajando ahí, en ese lugar, inspirándose. Tadao Ando es uno de los arquitectos más importantes también, con obra muy trascendente con el uso de la luz natural. Así que miren la importancia de Luis Barragán, un arquitecto del tamaño de Tadao Ando, que se inspira en la obra de Barragán todavía hoy, ¿no? Y ahí es donde aparece fundamentalmente este arquitecto. Esta es una casa maravillosa. Ese es el famoso pasillo. Allá en el fondo tenemos un haz de luz en el sector de la pileta que se va moviendo todo el tiempo. Ese haz de luz, Barragán hacía una especie de aberturas en los techos y en los encuentros de paredes y techos, colocaba ventanas muy estratégicamente para que la luz ingrese de una manera determinada, y él lo controlaba eso, y generaba estos efectos sumamente escenográficos, ¿no? Y cómo se reflejaba la luz en las superficies. Siempre que hablamos de iluminación, tanto natural como artificial, hablamos de planos, hablamos de la luz tocando esos planos, tocando esos colores, y el reflejo, ¿no? Que en definitiva es lo que nosotros vemos como luz. Y eso es parte fundamental en la obra de Luis Barragán. También hay otros arquitectos mexicanos que han trabajado mucho el concepto de la luz natural, Legorreta, por ejemplo, que también considera estas estrategias del uso de la luz natural en espacios interiores. Los interiores eran, en algunos casos, muy coloridos, en algunos casos aprovechaban las reflexiones de la luz, las geometrías que se lograban justamente en los ángulos de determinada habitación, y permitía modificar esas formas, casi manejar la luz morfológicamente más que un elemento intangible, ¿no? Cuando tocaba estos planos se transformaba en casi elementos tridimensionales que uno daría la sensación que puede tocar, y sin embargo no son más ni menos que planos iluminados, ¿no? Y bueno, eso es algo que Barragán no entendía muy bien. Acá es muy curioso la forma de la ventana, que permitía controlar la determinada cantidad de luz y la posición también. Los interiores eran bastante austeros en estas casas de Barragán, y siempre presente la luz natural. Así que bueno, particularmente es uno de los arquitectos que a mí me apasiona. El tema del color también, si lo llevamos ahora a la época actual, empieza a aparecer mucho, y algo que me sorprende bastante, el tema del uso de la luz artificial de color, ¿no? La tecnología LED nos permite, a través del RGB, tener diferentes luminarias, diferentes equipos que de alguna manera nos permiten la posibilidad de tener variantes de color dentro de espacios interiores. Ya no pintar de color las paredes, sino pintar con luz las paredes blancas. Y con todas las posibilidades de control, que eso es algo que también el mundo de la iluminación en los últimos años ha evolucionado mucho, pensando en poder tener variantes y controlarlas, esas variantes, ¿no? Y automatizarlas y controlarlas de una manera muy simple. Los sistemas de control evolucionaron mucho, se han simplificado mucho en el uso, y eso ha permitido que se haya masificado, podemos decir. Hoy un proyecto de interiorismo considera un sistema de control de iluminación básico, y es algo que realmente no incide demasiado en el presupuesto de un proyecto, y sí los beneficios
son notables. Y bueno, este RGB permitió tener un control sobre hacer diferentes escenas lumínicas usando el color como esa herramienta, y realmente los fabricantes se han preocupado también mucho por ofrecer este tipo de alternativas de color, y uno lo empieza a ver. Yo como interiorista dudaba un poco, hasta hace unos 5, 6, 8 años dudaba que esto de alguna manera pudiera estar en un espacio interior, parecía algo más decorativo, más para otros ámbitos, y hoy vemos mucho color, luz de color y cambiante, y la gente lo ha aceptado casi hasta de una manera lúdica, y realmente ya se puede considerar como una herramienta de diseño interior el uso del color en espacios residenciales. Hay también algunos televisores que tienen estos sistemas que permiten hacer escenas lumínicas prácticamente, y el tema del control, como digo, que es lo fundamental de todo esto, básicamente tener un control simple, que digamos que sea amigable, que sea fácil de manipular, que lo pueda entender la mayoría de la gente, y no solamente con el control de la iluminación, también el control de seguridad, por ejemplo, la climatización, todo eso, el uso de artefactos electrodomésticos, todo eso forma parte de estos sistemas que han, digamos, incursionado en el mundo residencial en los últimos años fuertemente, cuando antes en realidad se consideraba más para espacios corporativos, edificios, oficinas, y hoy empieza a tener también mucha presencia en diseño residencial. Esto permite hacer escenas lumínicas, cambiantes, que uno puede manipular, que puede gestionar, que puede de alguna manera crear escenas en un espacio. Y también la posibilidad, sobre todo con el LED, que viene a plantear, el LED viene a plantear sin dudas un nuevo escenario. Ya en los últimos 10, 12 años, podemos decir, plantea un nuevo escenario, y hoy ya hablamos solamente de LED, pero no es solo LED, sino LED y todas las posibilidades que nos da, y cuál de ellas vamos a aprovechar en nuestro espacio interior. En este caso, la posibilidad de tener un sistema que nos permita cambiar la temperatura de color, por ejemplo, y eso genera, sin dudas, un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, poder tener espacios iluminados con tonalidades que varíen inclusive de acuerdo a la tonalidad de la luz blanca que está en el exterior a través de esas ventanas. Y eso ha traído grandes beneficios, y sin duda que ha sido muy bueno para poder implementar en espacios interiores. Tenemos lo tradicional, podemos decir, de tener tonalidades cálidas en ambientes residenciales, pero hoy también podemos variar eso de acuerdo a las funciones, de acuerdo a los usuarios, básicamente, y ahí empieza a tener mucha importancia la idea del usuario, ¿no? Del cliente, de la persona que vive en ese lugar y su forma de vida, y cómo el diseño debe dar respuestas particulares a esa persona. También los sistemas de control, pero en este caso ya más físicos, como cortinas, también hay un gran desarrollo. Ahí vemos, por ejemplo, cortinas que permiten, inclusive se pueden automatizar también, que bajen y suban a determinada hora, de acuerdo a la cantidad de luz natural que quiero que entre en ese lugar, de acuerdo a determinadas funciones, por ejemplo, y también los textiles, como han mejorado mucho sus prestaciones en tener diferentes niveles de translucencia, y eso me permite bloquear, por ejemplo, totalmente la entrada de luz natural, con un blackout, por ejemplo, o tener telas de todo tipo que me permiten tener porcentajes de control de entrada de luz natural. Y eso es algo que, sin dudas, mejora los interiores, y además también es una forma de ahorro de energía, porque yo puedo aprovechar durante gran parte del día, no como acá que se ve mucha iluminación artificial, seguramente para la noche está muy bien, pero aprovechar también al máximo la luz natural. Y la luz natural controlada. Esa sería la segunda parte, ahí lo digo como interiorista, es decir, está muy bien que entre la luz natural, pero está mejor si yo la puedo controlar.
esa sería la clave de ese recurso de iluminación residencial. Con el tema de la pandemia cambiaron mucho las cosas. La pandemia sin dudas ha dejado secuelas muy graves a nivel social que seguramente vamos a, a experimentar en las próximas décadas. A mí me sorprende un poco, digamos, esta vuelta a cierta normalidad y que mucha gente, digamos, sorteó la pandemia y, bueno, salió adelante. Pero en realidad yo creo que sí va a dejar secuelas y, de hecho, yo estoy investigando el tema y sí va a haber consecuencias en niños, cuando sean adultos. Eso no fue gratis eso. Y sin dudas que haber pasado la pandemia en un espacio como este, sin dudas que no es lo mismo que haberlo pasado en un lugar con conexión al exterior, ¿no? Que tener un jardín, un patio, y eso sin dudas que cambió mucho a la sociedad. Estos son algunos trastornos, no están relacionados directamente con la pandemia, pero sí son trastornos, por ejemplo, se llama trastorno afectivo emocional, que es un trastorno relacionado con la falta de luz natural, sobre todo en países nórdicos. Ahí tenemos un experimento que se hizo en Suecia, donde hay periodos del año donde hay muy poca luz natural, y entonces el organismo se ve muy afectado por esa falta de luz natural, y entonces estas pantallas, en este caso colocadas en una parada de colectivo, permite que la persona con los ojos abiertos reciba una determinada luz, con un control determinado, con una longitud de onda determinada, que permite que su organismo se reactive y que pueda sortear esa falta de luz natural. En algunas personas es mucho más grave esto, son mucho más sensibles a estos problemas, otros están quizás un poco más adaptados, pero sí trae trastornos serios en nuestra salud. Cualquier trastorno, de cualquier alteración de la luz natural implica de alguna manera una respuesta física y psicológica también de las personas, y ahí es donde aparece, como digo, la importancia de la luz en la vida. No podemos vivir sin luz, y estoy hablando prácticamente de luz natural, que es la base, y después cómo lo incorporamos a un proyecto interior con luz artificial. En realidad no es una u otra, sino son las dos como una sola unidad, y ver cómo respondemos nosotros a eso, ¿no? Y el diseño de iluminación artificial, cuando uno hace un proyecto de interiorismo, tiene que considerar la luz natural como una herramienta más de diseño, ¿no? Una parte integral del diseño. Por eso aparecen estos estilos, conocidos como estilos nórdicos o escandinavos, que son muy claros, son muy luminosos, tienen pocas cortinas en estos lugares en general, este estilo, y de alguna manera hace que se aproveche la luz natural al máximo. Por eso siempre hablamos de cómo impacta la luz en los planos, el color obviamente como una herramienta importante, el control también, cómo podemos filtrar con diferentes recursos arquitectónicos, segundas pieles, por ejemplo, que permiten filtrar y generar inclusive hasta efectos decorativos, pero tiene que ver no solamente con el control de la luz, sino también el control de la carga térmica que implica el ingreso de luz solar al interior. Así que estamos filtrando dos tipos de energía lumínica y energía calórica también. Y eso son diferentes elementos que me permiten de alguna manera recrear el espacio. Además también desde la parte decorativa podemos decir, este es un pasillo que podría ser intrascendente en un edificio, y con esta textura que se le quedó, esta trama que se le crearon a esos ladrillos, permite generar ese dibujo que va cambiando, se va moviendo todo el tiempo, y también forma parte de algo decorativo. Y también la arquitectura y el interiorismo empiezan a pensar en este aprovechamiento. Fíjense la forma que tiene esta abertura, relacionada con la forma del escritorio también, la forma irregular, un trapecio medio irregular, y sin embargo, cómo está de alguna manera permitiendo el ingreso de luz. O aprovechar una ventana, por ejemplo, y hacer un espacio de descanso, colocar las ventanas en diferentes posiciones de acuerdo a la incidencia de la luz, y el aprovechamiento de la luz con estos sistemas
de captación de luz, también que son sumamente efectivos cuando no tenemos la posibilidad de tener luz natural, y además es una manera de ahorro también de energía, estos domos que se colocan en los techos, y que por un tema de reflexión de la luz a lo largo del tubo, permite el ingreso de luz natural en un interior, y realmente trae sin dudas beneficios, no solamente en la calidad de vida de las personas, o de este perrito, por ejemplo, que está muy encantado ahí con su luz natural, y no entiende muy bien cómo entra la luz por ahí, pero sí está entrando, y es luz natural, y es eso, ¿no? Y es mejorar, en definitiva, la calidad de vida de las personas, y sabemos que la luz es tiene implicancia directa en eso, ¿no? También operar desde el interiorismo, eso es bien importante, no solamente desde lo arquitectónico, que es, digamos, la caja arquitectónica, sino también todo lo que ocurre dentro. Ahí el diseño interior tiene una importancia fundamental en qué materiales usamos, cómo disponemos el mobiliario, las alturas del mobiliario, por ejemplo, el uso de vidrios que permiten los espacios sean más diáfanos, que permita el ingreso de luz hacia lugares más alejados de las ventanas, el uso de espejos, también como un recurso, diferentes sistemas de acuerdo a la arquitectura, que permite también aprovechar esa luz natural, ¿no? Por escaleras, por ejemplo, con luz cenital. Son todas maneras, digamos, de entender cómo la luz puede ser aprovechada en espacios interiores. Siempre es bien interesante, le damos mucha importancia al tema de las sombras. Siempre que hablamos de luz, los que nos dedicamos a iluminación, siempre hablamos de luz y hablamos de sombras también, que son a veces más ricas que la propia luz, y las sombras generan mucha textura, generan mucho atractivo, y son, sin dudas, son un elemento de diseño, y además bien aprovechadas son muy atractivas. Cómo podemos filtrar, por ejemplo, determinadas, con diferentes materiales como vidrios. También cómo cambió la dinámica familiar con la aparición de una nueva actividad que la pandemia nos obligó de alguna manera a estar trabajando en casa, pero también tener en cuenta que hoy tenemos muchas empresas que ya disponen que sus empleados puedan trabajar desde casa de forma permanente. Y eso nos obliga a los interioristas a pensar en generar un espacio de trabajo en casa que sea cómodo, que la persona esté produciendo realmente, y que esté cómoda y que pueda trabajar de forma adecuada. Así que acá hay unas estrategias, por ejemplo, el uso de la luz natural, una lámpara de escritorio, evitar deslumbramientos directos, la regulación del nivel de iluminación, la modificación de la temperatura de color, que eso es un elemento también muy, muy interesante, que haya luz general en el ambiente. Y acá hay algunos estudios justamente relacionados con esto, ¿no? Con esto de la idea de trabajar en casa o trabajar en la oficina. Hay muchos estudios actuales que están relacionados con esto, ¿no? Por diferentes rangos etarios, por ejemplo. Algunos quieren volver a la oficina, otros no quieren volver a la oficina y prefieren seguir trabajando en casa. Y para las empresas realmente ha sido todo un problema esta vuelta, porque algunos son beneficios y otros no tantos, y entonces empiezan a aparecer un nuevo escenario laboral también, y obviamente lo que tiene que ver con la dinámica de una casa, donde quizás hay una o dos personas que antes iban a una oficina 8 horas y estaban 10 horas fuera de su casa, y ahora están esas 8 horas en un ambiente residencial. Y entonces ahí el diseño es donde debería empezar a dar respuestas. La iluminación con sus diferentes tonalidades a lo largo del día, que nosotros regulamos nuestro organismo de forma involuntaria, básicamente con la tonalidad y la ausencia o no de luz natural, y todas las variantes de luz natural en términos de tonalidad durante el día, y cómo nuestro organismo va respondiendo en ese ciclo circadiano a ese estímulo. También el hecho de tener LED, por ejemplo, tecnología LED con diferentes temperaturas de color, que eso es algo que
realmente ha sido un gran avance de la tecnología, nos ha permitido tener muchas variantes y los sistemas de control que justamente permiten tener esas variantes, ¿no? Este es un stand en una feria en Estados Unidos que se llama Lifer, y ahí también se ve cómo en esta oficina se planteaba esa idea, ¿no? De tener con las mismas luminarias la posibilidad de tener cambios de temperatura de color y automatizarlas además y emparejarlas con la luz natural. Y eso trae, sin dudas, muchos beneficios en las personas. Crear un home office con un escritorio, con una silla adecuada, ergonómica, con una lámpara de brazo flexible, mejor si se puede controlar la intensidad, si se puede controlar la temperatura de color y evitar este tipo de cosas, ¿no? Que son absolutamente negativas, ¿no? Nadie puede trabajar ni producir trabajando en esas condiciones, ¿verdad? El control de los reflejos también, el aprovechamiento y el control de la luz natural, como decíamos hace un ratito, el mobiliario también que se pueda adaptar a esa nueva actividad y que nos permita tener en un espacio residencial tradicional un espacio de trabajo, pero ya no que sea la mesa de comedor, sino tener realmente un espacio definido. Y eso es trabajo de interiorismo y que siempre va a haber una solución, siempre tiene que haber una solución, hay que buscarle proyecto y hay que buscarle lugar para que pueda tener un espacio de trabajo, quizás adaptar un balcón, o crear en una habitación, crear un espacio doble de trabajo. Todo eso, sin dudas, que ayuda a esa experiencia de la luz natural. Por eso quería hablar en esta primera parte, de eso, ¿no? Es decir, cómo la luz natural, también combinado, hoy hablé poco de luz artificial en este caso, porque quería justamente poner de manifiesto la importancia vital que tiene en un espacio residencial el uso de la luz natural y como una estrategia de diseño, que también la vamos a combinar con la luz artificial, pero en principio considerar esto como una herramienta básica y fundamental para la calidad de vida de las personas. Eso en principio era darles esta primera parte de nuestra charla de hoy, y también anunciarles que esto se relaciona con una carrera que nosotros brindamos a partir del mes de marzo del año que viene, una carrera anual que brindamos en IFOE. En este caso es una carrera dentro de la oferta enorme que tiene IFOE de diferentes carreras, pero en este caso yo soy el coordinador académico de la carrera de Diseño e Iluminación Arquitectónica, que se compone de muchas partes y de muchos cursos y de muchas sorpresas que van apareciendo a lo largo de todo el curso, como masterclass, como algunos cursos extras y demás, que forman parte de un enorme bagaje de conocimientos brindado por diferentes docentes, especialistas, cada uno en cada una de las áreas, y que, bueno, se va dando eso a lo largo de todo el año. Permite certificar también en determinadas áreas, abordamos ámbitos residenciales, comerciales, de espacios verdes, bares y restaurantes, programas de cálculo lumínico, es decir, hay una oferta realmente enorme, y también hay algunas novedades, algunos premios, algunas sorpresas que les vamos a ofrecer. También pueden entrar a nuestro grupo de WhatsApp, ahí se pueden poner en contacto y se incorporan a los grupos de WhatsApp, donde les vamos a dar algunos beneficios también en la inscripción y también en el desarrollo del curso. Así que quedan invitados a esta primera parte, y ahora les vamos a pasar un pequeño video anunciándoles a grandes rasgos justamente de qué se compone nuestro curso. Muchas gracias y nos vemos en unos minutos nada más con la segunda parte de esta charla del día de hoy de Diseño e Iluminación Arquitectónica. Muchas gracias. Adelante, Celeste. Bienvenidas y bienvenidos a la carrera de Diseño e Iluminación Arquitectónica. En esta carrera vas a obtener 13 certificaciones,
6 cursos adicionales y 5 masterclasses. Además, vas a participar de mesas interdisciplinarias con los profesionales más reconocidos del rubro. También obtendrás el acceso a una carrera semestral certificada. Empecemos con la currícula. Primero vamos a aprender sobre la plataforma en la que vamos a cursar todo el año. Vamos a conocer a los docentes, a los preceptores, al resto de nuestros compañeros y vamos a empezar a ingresar a lo que es el área de alumnado y campus virtual. En nuestro módulo introductorio vamos a desarrollar todos los conceptos esenciales y necesarios para poder desarrollar y mantenernos dentro de la carrera. Vamos a conversar sobre temperatura de color, índice de reproducción cromático, entre otros conceptos. Nuestro primer módulo es el de diseño e iluminación residencial y corporativo. Dentro de este programa vamos a poder desarrollar espacios en los que comúnmente vivimos y así poder aprender a iluminarlos de una mejor manera. Al entregar el trabajo práctico de espacios residenciales, vas a destrabar un curso adicional. Este mismo es de paisajismo. Luego, al momento de terminar lo que son las clases de oficinas, vas a poder destrabar 2 cursos adicionales más, AutoCAD y SketchUp. Nuestro segundo módulo es el de cálculo lumínico. Dentro de este programa vamos a poder calcular nuestros espacios para que sean energéticamente más eficientes. Al momento de finalizar nuestras clases y entregar nuestro trabajo práctico, vas a poder destrabar otro curso más adicional de Dialux. Dialux es el software que utilizamos los profesionales del rubro para poder justamente calcular nuestros espacios de trabajo. El módulo número 3 de nuestra carrera es el de diseño e iluminación comercial, donde podremos aprender los conceptos necesarios y las prácticas necesarias para poder aprender a iluminar locales comerciales, vidrieras, bares y restaurantes también. Con el desarrollo de este módulo vas a obtener 3 nuevas masterclasses para poder seguir focalizando todos tus conocimientos. Al finalizar este módulo vas a tener la posibilidad de sumarte a una carrera semestral certificada. Dentro del módulo de espacios expositivos vamos a desarrollar ferias, museos y arte lumínico. Además vamos a tener una clase especial sobre iluminación para espectáculos. En este módulo vamos a utilizar la luz de una manera distinta. Vamos a plasmarla sobre objetos más plásticos, sobre esculturas, sobre formas y utilizar la luz como un mero hecho artístico. Con la entrega de tus trabajos vas a poder destrabar 2 actividades más. Una masterclass sobre simbología de la luz y también un curso adicional sobre Vectorworks. Con este programa vas a poder adquirir conocimientos sobre planimetría para poder plasmarlo en tus proyectos lumínicos. En nuestro quinto módulo vamos a hablar y adquirir conocimientos sobre eficiencia energética e iluminación sustentable. En este segmento vas a poder obtener la información necesaria para adquirir certificaciones energéticas y medioambientales, ya que nuestro docente se encuentra titulado oficialmente por esta institución. Dentro de este módulo, con la entrega nuevamente de tus trabajos, vas a poder descargar un nuevo curso adicional sobre energía solar fotovoltaica. En nuestro último módulo vamos a desarrollar y proyectar espacios exteriores. Aquí vamos a hablar de nuestras propias ciudades, experiencias lumínicas y lo que nosotros vemos cotidianamente cuando salimos de nuestras casas. Finalmente, en este módulo vas a poder destrabar una nueva masterclass sobre la fusión entre arquitectura y visuales. Finalizando tu cursada y entregando todos los trabajos que hablamos anteriormente, vas a poder recibir la certificación de la carrera anual de Diseño e Iluminación Arquitectónica. Entonces, ¿qué esperas para sumarte? Bueno, esa es parte muy sintética, explicada, de todo el enorme bagaje de conocimientos y diferentes maneras de abordar no solo la iluminación, sino el diseño en general y cómo la iluminación va haciendo los aportes en diferentes áreas. La iluminación tiene muchas especializaciones y que eso permite tener una herramienta, que es la luz, pero utilizada de manera sumamente diversa. Y entonces es justamente lo que este curso anual, esta carrera anual, formado por varios cursos y clases especiales y un montón de alternativas que se van dando a lo largo de toda la carrera, permite tener al finalizar realmente un panorama amplio, súper completo
de las diferentes herramientas que uno puede adquirir. Y también cómo uno puede especializarse en alguna de esas áreas en la cual se sienta más identificado, que se sienta más cómodo, o que le guste más, o que ya quizás esté trabajando en alguna de esas áreas, y los conocimientos que va a adquirir le van a permitir tener nuevos recursos para poder implementar en los proyectos. Tenemos esa posibilidad también de especializarse. Esto está pensado no solamente para personas que no tienen conocimiento, sino también para personas que buscan capacitarse, que buscan actualizarse, y la carrera está justamente pensada en ofrecer todas esas actualizaciones, podemos decir 2022, en cada una de las áreas, porque hablamos de eso, ¿no? Hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo básico y también con cuestiones que tienen que ver con todas las actualizaciones. Y eso es algo que realmente podemos destacar en nuestra carrera de diseño e iluminación arquitectónica. Y en ese sentido también podemos pensar en otra área. Ahora vamos a abordar algo totalmente diferente en esta segunda parte, que justamente en este diseño e iluminación arquitectónica vamos a abordar también. En este caso, yo soy el coordinador académico de la carrera, pero van a encontrar diferentes docentes, cada uno especialista en su área. Y bueno, en el caso de lo que vamos a abordar ahora de diseño de iluminación residencial, que vimos recién, y en el diseño de iluminación comercial, que es lo que vamos a ver ahora, una introducción, lo ven conmigo, pero tenemos docentes de primer nivel en cada una de las áreas. Y esto tiene que ver justamente con los cambios y con justamente, podemos decir, la nueva normalidad, que ya es la normalidad, podemos decir, pero sí, evidentemente, en el mundo comercial las cosas han cambiado mucho, y eso lo digo, yo hace más de 30 años que estoy relacionado con el mundo comercial desde diferentes ámbitos, desde iluminación, diseño interior, diseño de vidrieras, escaparates, iluminación, y las cosas sin duda que han cambiado mucho, y eso creo que es bueno para el mercado en general, porque ha planteado un escenario comercial a nivel mundial distinto, donde hay que buscar nuevas cosas. Ya no se puede vender como se vendía antes, y los consumidores ya están pensando en otras cosas, y el mercado tiene determinadas exigencias y necesidades nuevas, y entonces ahí es donde el diseño empieza a dar respuesta a esa experiencia del cliente, básicamente, ¿no? En pensar ya no en la venta de un producto. Es muy básico pensarlo hoy, 2022, en ofrecer un producto solamente. No alcanza, definitivamente no alcanza eso. Todos tienen buenos productos, la competencia también tiene buenos productos, y ¿qué puedo dar yo desde el punto de vista del diseño, en mi local físico, una experiencia de cliente? Y eso es algo que las marcas están trabajando mucho, y eso sin dudas que forma parte de este cambio a nivel mundial que se ha dado, ¿no? Algunas estrategias venían de antes de la pandemia, y la pandemia las aceleró, y otros que la pandemia las introdujo y ya las instaló definitivamente en el ideario colectivo del consumidor, y ya lo acepta de alguna manera como una estrategia de comunicación de las marcas. Ahí ese es un aspecto que a mí me interesa mucho. De hecho tengo una investigación hecha con respecto a eso, una investigación que estoy haciendo ahora y espero terminar ahora para el año que viene, relacionado con todo esto, con todos los cambios, ¿no? Analizando algunas marcas específicamente y analizando el mercado en general, y de cómo los consumidores también requieren de nuevas formas de comunicarse. Acá yo hice una especie de línea de tiempo, ¿no? un poco arbitraria, si se quiere decir, planteando antes de la pandemia y post pandemia, ¿no? Es decir, ya todo el 2020, 2021 y lo que viene, de alguna manera planteó un cambio, ¿no? Y uno de los cambios que ocurrió fue que muchas veces históricamente se sabía esto, los estudios de mercado y de conducta de los clientes y de marketing daban que la vidriera, el escaparate, era el elemento que definía la compra impulsiva de un producto. Y hoy ya no es así. Hoy estamos hablando de esta omnicanalidad, de esta manera que tienen las empresas de llegar a sus clientes desde diferentes lugares, ya no solamente con un lugar físico como la vidriera,
y ya el cliente seguramente cuando llega al local físico ya tiene la información de lo que va a encontrar, ya lo recibió por WhatsApp o lo recibió por algún otro canal, es decir, las marcas están todo el tiempo incorporando la idea de llegar a sus clientes desde un lugar menos tradicional que el físico de la vidriera. Por eso ya no se habla de venta de productos, sino de una experiencia del usuario. Y la fusión entre la tienda física y digital, que ya no es una oposición, como se entendía antes de la pandemia, que eran dos conceptos enfrentados, que competían entre sí, y hoy ya definitivamente no hay competencia, hay una fusión, y eso algunas marcas se adaptaron rápidamente en la pandemia, otras lo hicieron muy mal, y les fue muy mal de hecho, y no tuvieron la suficiente rapidez o gimnasia estratégica de empresa como para poder, o los recursos técnicos también, y les costó mucho eso. Y bueno, los que lo pudieron hacer son los que salieron adelante, y hoy prácticamente se puede hablar de una fusión entre lo físico y lo digital. También la internacionalización de la marca ya no funciona como tal, sino que ya se toman muchos elementos locales, sobre todo marcas que tienen presencia en diferentes países o diferentes continentes, y ya los diseños de esos locales ya rompen aquel viejo esquema McDonald's, que yo le digo, por nombrar una marca que ha internacionalizado una forma de entender un negocio, tienen muy definido el know-how y tienen muy definido la manera de comunicación, y les ha ido muy bien, sin dudas, pero también la competencia buscó otras alternativas, y eso obligó a que estas empresas empiecen a incorporar mucho del tono local, le llamo yo, es decir, inclusive de artesanía local para diseñar sus locales. También hay una vuelta a los diseños más simples, más de lectura más fácil, que no sea tan recargado, que no sea tan barroco, por poner un estilo decorativo, ¿verdad? Y algo muy interesante que está ocurriendo también, que ya venía desde antes de la pandemia y ahora por cuestiones también hasta inmobiliarias, de aprovechar un mismo espacio físico para que dos marcas o dos empresas que comparten valores o comparten el mismo segmento de mercado, por ejemplo, porque venden productos diferentes, puedan compartir en el mismo espacio físico en una tienda. Entonces se da mucho esa fusión de tener una tienda de ropa y un restaurante, o una librería y una cafetería, que eso ya lo veíamos frecuentemente antes de la pandemia, y se va dando cada vez más. No sé, por ejemplo, locales de ropa para adolescentes y que tengan un espacio destinado a venta de patines y bicicletas, por ejemplo, de otra marca, pero comparten el mismo espacio, pero hay que diseñar de tal manera para que eso cada uno tenga su identidad y que tenga su espacio, y que no compitan entre sí, sino que se complementen también. Eso es bien interesante porque está pasando ahora, y lo vamos a abordar mucho en detalle en el curso de retail. Eso también tiene que ver con el producto. Yo hablo de casi, como decía Steve Jobs, no producto. No producto. O sea, te quiero vender algo, pero ni te muestro el producto. Entonces parece una contradicción, ¿no? De que te quiero vender algo, pero no te lo quiero mostrar. Y entonces lo que te quiero mostrar es otra cosa. Y una de las cosas que hacen las empresas es asumir compromisos sociales de apoyo a determinadas campañas, que tienen que ver con la salud, con movimientos sociales y demás, y eso cada vez está más presente como estrategia de comunicación de las marcas. Algunas que lo tienen muy claro y lo han abordado y han invertido mucho dinero en eso para darse cuenta que la gente no va a buscar un producto, sino va a buscar que, por ejemplo, esa marca tenga un compromiso social, por ejemplo, con el reciclado de materiales o la contaminación. Es decir, hay un montón de cuestiones que están relacionadas con otros aspectos que parecen intangibles de las marcas, pero que en definitiva son los que terminan decidiendo la compra en una empresa o en otra de un consumidor. Y ahí es donde las marcas se dan cuenta de eso y lo asumen como tal. Y otra cosa interesante de estos cambios, que yo estoy acá puntuando nada más, pero vamos a desarrollar esto en detalle, porque da para mucho y es bien interesante porque forma parte de todas estas actualizaciones que yo les comento, que tenemos en toda la carrera, y esto está pasando ahora, de hecho, que tiene que ver con muchas tiendas efímeras, es decir, tiendas que se instalan en un local por un tiempo corto,
ya no un contrato de 3 años, sino contratos quizás de 6 meses. Y eso muchas marcas lo están utilizando como una estrategia de posicionamiento de marca, y que es más económico y que les permite tener resultados mucho más inmediatos y hacer evaluaciones, y una vez finalizado el contrato de 6 meses, conviene o no continuar en ese local, o conviene tomar otro local en otro lugar, en otro barrio, en otra ciudad, y hacer un contrato por 6 meses de posicionamiento, quizás para competirle para posicionarse con la competencia en ese lugar. Eso es algo bien interesante porque ha obligado también a los diseñadores a diseñar de una manera distinta. El mobiliario, la iluminación, todo lo que ocurre adentro tiene que ser lo suficientemente versátil para que eso se pueda desarmar fácilmente y que se pueda trasladar a otro lugar. Así que también el desafío para los interioristas, que en este caso hay dentro del diseño interior, hay también especialidades en términos de, por ejemplo, de diseño comercial, ¿verdad? Con respecto a la iluminación, lo mismo. La misma cuestión podemos hablar de esto, ¿no? de los avances, y sin dudas que los sistemas de control que yo mencionaba recién ya, digamos, superaron largamente a una llave que prende y apague simplemente, y eso sin dudas trae muchos beneficios de ahorro energético, por ejemplo, de crear escenas distintas en el espacio, que sean automatizadas, que sean mucho más simples de operar. También cambiar la manera de entender los espacios interiores de acuerdo a las circulaciones, a las pausas que ocurren dentro de un espacio comercial, y también el diseño adaptado al concepto de marca. Eso es algo que las marcas trabajan mucho, es dar identidad a su marca a través de la iluminación. Y hay muchas estrategias, y yo las tengo muy estudiadas, y de marcas puntuales que hacen estos trabajos de investigación y después de proyecto en diferentes locales, donde justamente dan identidad a su local a través de la luz. Y no solamente con los colores o con el estilo, sino con la luz propiamente, integrada a todo un concepto de marca, ¿no? Que tiene que ser dinámico, versátil, esté integrada al interiorismo, esa iluminación ya forma parte de un concepto, y la combinación de la luz artificial y natural. Eso es algo que hablamos en el bloque anterior, que también en el mundo de comercial todavía los locales creo que tienen un camino por recorrer en términos de aprovechamiento de la luz natural. No duraría en una casa, estuvimos viendo recién, ya desde los romanos vimos la importancia de la luz natural. Y sin embargo, en el mundo de retail todavía creo que tiene unas posibilidades extras de poder llevar adelante un camino y aprovechar esa luz natural. Algunas marcas lo están haciendo. De hecho, no sé, Apple, por ejemplo, está aplicando este concepto con Norman Foster como arquitecto de la mayoría de sus edificios, a veces edificios nuevos y a veces remodelaciones, pero lo está llevando adelante y tiene un enorme éxito. Y tiene muchos beneficios, sin dudas, no solo para los clientes, sino también para los empleados, ¿no? Que están muchas horas en un local, que a veces no tiene, inclusive no tiene luz natural, que tiene solamente luz artificial. La idea de combinar estos tres elementos, ¿no? La fachada, el escaparate y el interior, y todo eso forma parte básico de un diseño comercial. También los materiales, la intención comercial y todos los intangibles, ¿no? Que tienen que ver con la página web, la forma de comunicación a través de redes sociales, el uniforme de los empleados, todo es un todo. Un local comercial es un gran bloque de disciplinas que se tienen que interconectar para que todo funcione. No es la luz solamente, por ejemplo. No es la identidad de marca a través de los colores o los materiales. Es todo, es un todo. Y entonces desde la forma de presentarse en Instagram a la experiencia que tiene una persona cuando atraviesa el umbral del local y tiene el primer contacto con un empleado. Ahí es donde se establece toda esa conexión, yo llamo la conexión emocional del consumidor con la marca. Ya no es el producto, es otra cosa, es un paso más, y las marcas lo entienden de esa manera, y eso está funcionando muy bien. Por eso estas disciplinas que se van, de alguna manera,
combinando, se van fusionando entre sí, por eso se trabaja en equipo, sin duda que se trabaja en equipo, y la iluminación es un elemento que va a estar ahí presente todo el tiempo, en todo sentido, porque va a dar mucha identidad, desde la fachada misma, el interior, los escaparates, crear estas conexiones, ¿no? Este es un acrónimo muy utilizado ya hace varias décadas en marketing, que se llama AIDA, que son como un proceso de 4 pasos que se va dando en un consumidor, y yo le agregué, tomé el atrevimiento de agregarle una S a ese AIDAS, y le llamo AIDAS porque la verdad que tiene que generar sensaciones. Un escaparate, por ejemplo, que es el lugar físico, en ese caso ya estamos parados frente a la vitrina, y ahí es donde se establece esta conexión visual, y no alcanza con que sea visual y no alcanza con el producto. Es decir, ya tiene que haber algo más. Ese algo más lo da esa conexión emocional, ¿no? Que me despierte algo más esa vidriera, no solamente desde el producto. Si yo tengo una marca como Valentino, perfectamente el producto es todo, pero Valentino se da cuenta, como muchas otras marcas, que no alcanza solo con su producto. Él podría poner solo el producto, pero tiene que poner algo más. Y tiene que armar una escenografía, como en este caso, que permita generar una conexión con ese consumidor, con el entorno también, y diferenciarse sobre todo. Diferenciarse de la competencia, que en este rubro, en este ámbito que estoy mencionando ahora, que se conoce como mercado de lujo, hay mucha competencia, y sin duda que las marcas están estableciendo todo el tiempo estrategias para diferenciarse. Y son estrategias que se invierte mucho dinero en eso, y lleva mucho tiempo de preparación, a veces hasta 1 año de preparación, y bueno, y eso forma parte de cosas muy analizadas, muy estudiadas, como por ejemplo la aparición de incorporar algún artista, como en este caso a Benjamin Jain, que hace unas cosas maravillosas con tul, plancha directamente, con plancha caliente, va haciendo estas instalaciones maravillosas. Esto es en Nueva York, y también el arte de alguna manera incorporado a la... Está el producto, pero también hay otra cosa más, ¿no? Ese elemento artístico en este caso, que forma parte de esa experiencia. Estas son algunas teorías propias que yo he desarrollado a lo largo de tantos años dedicándome al diseño de escaparates, más de 35 años, y bueno, yo le llamo 2 pasos atrás, que es justamente cuando una persona pasa frente a un escaparate y regresa, toma 2 pasos atrás porque algo le llamó la atención. Entonces, pasa mucho eso. Los 10 segundos le llamo a esta teoría que desarrollé también, que son los 10 segundos claves cuando una persona se para frente a una vitrina y dice, bueno, a ver qué me pasa, pero en realidad es totalmente inconsciente, y esos 10 segundos son vitales para que la persona entienda lo que está viendo, que pueda comprender el producto, el precio, la calidad mínimamente en esos 10 segundos. Pasan más de 10 segundos, hay ya una intelectualización de esa experiencia, o hay distracciones. Por ejemplo, esta chica que aparentemente está mirando la vitrina, pero en realidad está hablando por teléfono, y hay muchos distractores en el ámbito urbano, y entonces la vitrina tiene que ser así, un mensaje directo, nada de sutilezas en términos de comunicación en la vitrina, nada de sutilezas en el sentido de que el mensaje tiene que ser muy claro. Por eso hay que diseñar muy bien e iluminar también muy bien la vitrina. Nosotros en el curso de retail tenemos varias clases dedicadas específicamente a diseño e iluminación de escaparates, de vidrieras. Así que ahí le vamos a dar todas las estrategias y todas las herramientas que hay, técnicas, y también basadas en mis 35 años de experiencia trabajando ahí adentro de las vitrinas. Así que también formo parte de estas actualizaciones. Este es un proyecto alucinante, como su nombre, en Nueva York. Me tocó estar ahí justo en la semana que lo instalaron esto. Este es el local de Gucci en la Quinta Avenida, y bueno, tuve la suerte de estar en el momento del lanzamiento de esta campaña, que fue impresionante. Eran unas pantallas de video, parecen fotos, pero es video lo que está ahí, casi como un museo, y pasan unas imágenes en video sumamente atractivas, muy digitalizadas por este artista catalán, y han hecho algo sumamente llamativo. Todo ese video era sumamente atractivo,
y forma parte de esa. Están los productos, ahí volvemos al tema del producto, está el producto, pero era más llamativo lo que ocurría en las pantallas que lo que realmente podía llamar la atención del producto. Esa imagen después, también que era una parte del video, después estaba reflejada en todo Nueva York. Esas dos chicas estaban con sus anteojos, esas dos chicas renacentistas, pero con unos anteojos futuristas, y andaban dando vueltas por toda la ciudad, y uno andaba siempre perseguido por estas dos imágenes, y bueno, era una manera también de hacer campañas. Por eso son campañas globales, ¿no? De diseño gráfico, diseño urbano, es decir, involucra un montón de cosas, y además una inversión, ¿no? Que estas marcas pueden darse ese lujo de poder invertir muchos millones de dólares en este tipo de estrategias, y les va muy bien. Y no se equivocan, además, ¿no? Yo siempre digo, estas marcas no se equivocan porque lo analizan mucho, tienen mucho tiempo, contratan a los mejores diseñadores en cada una de las áreas, y después lo llevan adelante, y ahí está la diferenciación con la competencia, que esa es la clave de eso, ¿no? Ahí tenemos el uso de video, por ejemplo. Esos videos, esto también, y el video también forma parte de una comunicación que está en plena competencia, en directa competencia con nuestro celular, que tenemos todo el tiempo en nuestra mano, pero en realidad no es competir, sino incorporar esa herramienta al espacio de la vidriera. Y como digo, ahí está el local de Armani, en la Quinta Avenida, también esas tres pantallas están pasando videos, a veces son videos que están relacionados al producto, o como en el caso de Gucci, que no estaban relacionados al producto, no aparecía el producto en la imagen, y entonces ahí se produce más una conexión emocional que una cuestión comercial, ¿no? Y donde el producto a veces, fíjense, en este caso es muy claro esta idea, todo lo que vemos en el fondo es video, y los productos están, pero casi por delante, pero en un contraluz, y prácticamente a oscuras, y sin embargo, ese es el objetivo, ¿no? No es que no lo quisieron iluminar porque les quedó mal, sino porque lo hicieron deliberadamente con esa intención. Y ahí tenemos estos ejemplos. Por eso, bien importante el tema de la incorporación de la tecnología, de pantallas cada vez más, se ven más, de video, se ve el producto, pero es más importante la pantalla, o la posibilidad de tener realidad aumentada, o la incorporación de pantallas táctiles que permiten la compra en la misma posición física de la vidriera, pero una experiencia digital, 24 horas además, y eso es algo que muchas marcas empiezan a incorporar. Esto tiene varios años, pero ya muchas marcas empiezan a entender esto como una manera de comunicación también, de una experiencia digital con los clientes, pero en el lugar físico, ¿verdad? Que es la vidriera. O sea, no solamente ese observador pasivo de una vidriera, de un escaparate, sino ya interviniendo, interactuando, ¿no? Apoyo la mano ahí y aparece una música, y después apoyo la mano en otro sensor y aparece otra música, por ejemplo, y eso son parte de estas estrategias, ¿no? de interacción, y, como digo, emocional con los clientes, algo que cada vez está más presente, y cada vez se ve más, y cada vez empieza a tener más relevancia en las marcas. Ahí se ve, y en todo el mundo, se ve en Estados Unidos, yo voy todos los años a Estados Unidos, ahora estuve en Brasil, estuve en Paraguay también, y hay muchas novedades con esto, y se van dando en diferentes países, o sea que no es una cuestión de lugares, sino es una cuestión de marcas que establecen, sobre todo las marcas internacionales, ¿no? que establecen este tipo de estrategias de comunicación que van haciendo esa conexión sensorial con los clientes. Esta es una secuencia, arriba tiene la secuencia de video, la chica sopla y esta pashmina que está flotando. Es muy simple y sin embargo sumamente atractivo, visible, y todo esto que ocurre en la vidriera también en el interior. Las experiencias que ocurren dentro del espacio interior también, de interactuar con pantallas, de tener experiencias, por ejemplo, para probar un determinado calzado, que haya vendedores especializados también en cada área, ya no funciona el vendedor que simplemente te despacha el producto, ya el vendedor tiene que conectarse mucho más, y estas marcas lo entienden de esa manera,
y tienen personal muy capacitado para eso, y entonces esto forma parte de todas esas estrategias, ¿no? El local de Nike en el Soho, en Nueva York, también había una enorme pantalla ahí de video, y habían creado un escenario para que justamente nos pongamos ahí a sacar fotos y demás. Es decir, forma parte de todas esas maneras de conectarse y de la permanencia del cliente en el local. Cuanto más tiempo permanezca, más posibilidades hay de, no solo de compra, sino de regreso a la tienda y de recomendación también. Entonces, eso es algo que las marcas buscan particularmente. Esta es una experiencia, cuando hablaba de la tienda física o la tienda físico-digital, esta marca se llama Hipanda, es un local en Tokio físico, pero tiene la realidad es que es más una experiencia híbrida entre lo físico y lo digital. Es una marca que está dirigida al público adolescente, un adolescente, como vemos acá en las fotos, enojado, rebelde, ¿no? Como suelen estar los adolescentes en ese periodo de su vida, y entonces esta marca que se llama Hipanda entendió eso, inclusive su logo es este oso panda enojado, y entonces es muy curioso lo que ocurre acá, porque la experiencia es físico-digital, literalmente es híbrida, donde se baja una aplicación y la experiencia empieza a aparecer como realidad aumentada a través de una pantalla, pero dentro del local. Y eso es algo que esta marca nace con esta idea, nace con la idea de combinar esa experiencia, bueno, y ya no es solamente una pantalla, como uno lo puede entender, solamente de una pantalla desnuda, sino que es mucho más que eso. Y la experiencia empieza desde la fachada, donde a través del celular o una tablet ya se ve que empiezan a pasar cosas, ¿no? Empiezan a moverse las cosas, o dentro de la tienda también. Entonces, es engañoso porque en algunos casos son reales y en otros casos son solo digitales. También los brillos, todo el diseño interior hace a esa tienda futurista, esa idea de crear justamente esa identidad, ¿no? Ese es un concepto de marca, y forma parte de toda una estrategia. Y algunas cosas acá en este video lo podemos ver. Y ahí es donde aparece esto, ¿no? Esa experiencia que a veces es engañosa porque no se sabe si es real o si es digital la experiencia. Bueno, justamente están dirigidos a un público joven que está todo el tiempo en contacto con esta tecnología, y entonces le resulta muy amigable, muy familiar, muy normal estar en ese mundo híbrido físico-digital. Y eso es algo que esta marca justamente considera como el concepto base de su local. Y también muchas marcas, como digo, que son internacionales, ya no tienen la identidad solamente global, sino que hacen estudios de mercado y lo incorporan directamente al lugar donde va a estar instalado, de acuerdo al público al cual va a estar dirigido, a qué tipo de sociedad es, cómo es la gente de ese barrio, cuál es el público al cual va a estar dirigido. Y entonces este local en Melrose, en Los Ángeles, trabaja justamente con ese concepto, ¿no? de crear algo de una experiencia directa con su cliente, pero con la personalidad de ese cliente. Por ejemplo, que ni siquiera pueda
que pueda retirar la compra que hizo online sin ni siquiera bajar del auto. Los Ángeles, por ejemplo, es una ciudad que es todo auto, todo autopista, así que ahí ni siquiera tenés que bajar del auto para retirar tu pedido. Y entonces el diseño local incluye ese ingreso de autos para que uno pueda retirar el pedido sin tener que bajar. Y todo el interiorismo, toda esa parte está relacionada justamente con la rapidez, con que la experiencia sea dinámica, que no haya pérdida de tiempo y que todo eso tenga que ver justamente con la personalidad del público al cual está dirigido. Se hacen estudios, de hecho, estudios sociológicos, a ver cómo es la personalidad del público en esta zona, en esta ciudad, que no es lo mismo Los Ángeles que Miami o Toronto o Santiago de Chile. Y entonces ahí es donde empiezan a incorporar aquello que decíamos antes, la idiosincrasia local, ¿no? A ver cómo es la gente de este lugar y cómo vamos a llegarle a esa persona emocionalmente. El producto es el mismo en todo el mundo, lo que varía es la forma de comunicación. Esa es la manera que las marcas están incorporando. Para mí es un aspecto clave eso, dándome cuenta después de tantos años de interiorismo comercial que ya no alcanza con diseñar un local comercial tradicional, no alcanza con eso, no va a funcionar, no va a funcionar definitivamente, hay que darle algo más. Y ese algo más tiene que ver inclusive con los premios. Por ejemplo, en este local de Nike hay una especie de membresía donde uno acumula puntos y después puede pasar a retirar algún premio en esta especie de expendedoras de alimentos o de refrescos, de gaseosas, y sin embargo son premios que pueden ser relacionados con la suma de puntos, por ejemplo. Entonces todo eso que forma parte de eso, ¿no? De cómo tengo a mi cliente de alguna manera como cautivo, ¿no? Como solamente cuando necesite un producto, no sé, deportivo, solamente piense en mi marca y no piense en la competencia. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hacen las marcas? Bueno, con estas estrategias, que son de diseño en definitiva, y son de iluminación, y son de diseño interior. Y esta marca de productos de belleza, cremas y productos cosmetológicos, es una marca australiana que lo entiende muy claramente esto, porque de alguna manera ellos están en los 5 continentes, tienen locales en Japón, en Australia, en Los Ángeles, en todo el mundo, y entonces tienen el mismo producto, pero lo curioso es que se asocian con estudios de arquitectura locales. Entonces esos estudios entienden la idiosincrasia de la gente de ese lugar específicamente, y entonces diseñan en función de esa personalidad, de esos elementos. Por ejemplo, este local de esta marca Aesop en Queensland, en Australia, que utilizaron como revestimiento interior, como techo y como revestimiento, inclusive para el mobiliario, una fibra que está relacionada con el material que usan para las tablas de surf, que en ese caso, en esa ciudad se practica mucho surf. Entonces hay esa conexión en este caso con la materialidad. O la misma marca en Los Ángeles, que utiliza el recurso de estos azulejos, que son los típicos azulejos de las piletas de natación, y en Los Ángeles hay muchas piletas de natación, y entonces la experiencia es casi meterse adentro de una piscina, y el producto sigue siendo el mismo, pero cómo va variando la estética del local. Esto hace unos años hubiese sido, de hecho fue muy disruptivo lo que hizo Aesop, porque no era habitual esto, ¿no? Era más la idea de internacionalizar la marca con una misma estética. Acá, por ejemplo, en Australia, pero en otra ciudad, en Melbourne, utilizan maderas locales, por ejemplo. Eso también tiene que ver con el uso de los recursos, y eso la gente lo valora mucho. Y después en Japón, por ejemplo, se asocian con un estudio local y también crean, utilizando maderas locales, utilizando elementos que no contaminen, elementos que ayuden a la ecología, y entonces utilizan ese tipo de recursos, por ejemplo, en el diseño de este mostrador. Y la idea también, muy relacionado, estamos viendo básicamente los cambios, ¿no? Los cambios profundos que hay, que después durante la carrera vamos a ir desarrollando, vamos a ir ampliando todo esto. Yo estoy dando simplemente como digamos, los conceptos básicos, pero después vamos a ver cómo yo paso de un diseño barroco como este, de Dolce & Gabbana, a un diseño como este en Roma, y cómo paso a esto de la misma marca en Tokio.
y cuáles son las soluciones lumínicas para este local que particularmente no tiene luz natural. Y entonces, y es la misma marca, pero sin embargo hay una vuelta a un concepto distinto. Y muchas marcas han generado eso, de crear este local. No lo voy a describir ahora, sí lo desarrollamos en la carrera. Es impresionante el diseño de iluminación que tiene, es una apuesta teatral, sin dudas, y la analizamos en detalle técnico durante la cursada, pero realmente es impresionante. Y la fachada inclusive. Así que todo eso forma parte de esto, ¿no? De cómo las cosas van cambiando, cómo las mismas herramientas, por ejemplo, de iluminación comercial, tienen que ver con una intención comercial, con lo funcional, con lo estético, y todo lo que tenemos que resolver técnicamente en un proyecto de iluminación comercial. Porque es mucho más que la luz. Como digo, la luz por sí sola sirve de muy poco, me sirve para ver un espacio, que es importante, sí, pero digamos, yo con la luz puedo hacer mucho más. Puedo mejorar mucho más el local, puedo mejorar mucho más la experiencia del cliente y de los empleados también, y eso forma parte de resolver un montón de aspectos técnicos, como estamos viendo ahí, que los desarrollamos específicamente en la cursada. También la experiencia en los probadores, pésima experiencia en los probadores en general, por parte de los clientes. Este es un dato que tomé de una empresa que justamente habla de eso, ¿no? Que habla de la importancia que le da a la gente. El 85% de la población considera importante una buena iluminación en el probador. Y después habla de que el 72% ha tenido experiencias de mala iluminación. Y entre las mujeres es del 80% esa experiencia. O sea que es muy mala la experiencia en los probadores, en los casos de tiendas de indumentaria, donde se define la venta en ese lugar. Y bueno, y esta empresa hizo un estudio, este es otro estudio que se hizo en España, donde esta persona va haciendo un recorrido por diferentes tiendas grandes, departamentales, y miren la diferencia que hay de la misma persona el mismo día, ¿no? Con respecto a la iluminación de los probadores. Y estas son algunas soluciones que incorporó esta empresa, de unos probadores que los describimos bien en el curso, pero son probadores absolutamente espectaculares en términos de cambios, de posibilidad de temperaturas de color, de efectos luminosos, de control, y de intensidad, de posicionamiento, de visuales. Es decir, tiene todo un desarrollo impresionante, y bueno, y eso forma parte evidentemente de una estrategia de venta en definitiva, ¿no? Y estrategia también de recomendación, ¿no? De cómo recomiendo a un conocido, a un amigo, cómo recomiendo que vaya a ese lugar porque la experiencia fue buena. Y siempre digo que si un cliente va, compra y no vuelve nunca más, es un fracaso absoluto. Lo que hay que hacer es que ese cliente vuelva y regrese, y que siempre esté esperando alguna sorpresa extra que le permita, por ejemplo, interactuar con una pantalla para hacer un probador digital. Esto cada vez está más presente, cada vez es más económico también. Acá, por ejemplo, que desde el probador se le pueda pedir al vendedor determinados productos, y que la venta sea rápida, que esa gestión sea dinámica. Y también el concepto de la luz artificial y natural, que es lo que les digo, tan importante, que le doy tanta importancia, porque en el mundo comercial, digamos, todavía creo yo que hay algún paso más para dar en este sentido, ¿no? Algunos locales sí lo incorporan. Este es el famoso local de Apple en Nueva York, la Quinta Avenida, que se hizo una reforma. Mientras estaba en reforma estaba con esos vidrios dicroicos, y después incorporaron un sistema, esto está en un subsuelo, y entonces a través de esa escalera caracol uno ingresa a ese subsuelo, pero tiene prácticamente esa sola entrada de luz natural. Y después el local recibe desde la parte superior, desde la plaza seca, recibe a través de unos colectores de luz, unos espejos concéntricos que dirigen la luz hacia abajo y permite el ingreso de luz al subsuelo. Eso trae un beneficio enorme, porque esa luz natural que ingresa se combina con la luz artificial en el interior. Es decir, hay una tonalidad de luz artificial que está replicando la luz natural. Entonces ahí
sin dudas, un mejoramiento en la calidad de vida, no tanto de los clientes, sino de los empleados, que están muchas horas en un ámbito que tendría poca luz natural si no tuviera este sistema, ¿no? Así que bien importante esto en términos de aprovechamiento de la luz natural. Apple ya lo entendió y lo está aplicando en Chicago, por ejemplo. Recién hablábamos de Mies van der Rohe en Chicago. Bueno, este es un edificio, en la charla anterior hace un ratito, y este es un edificio que vemos a la derecha, justamente de Mies van der Rohe, el típico edificio prismático de acero y vidrio de la arquitectura de Van der Rohe, y en el fondo el edificio impresionante neogótico del Chicago Tribune, del diario, y allí está instalado en un lugar muy histórico de la ciudad, este local de Apple, de Norman Foster, que rompe con la idea de verticalidad que tiene Chicago. Chicago tiene muchas torres, mucha cosa vertical, y en este caso esta idea de horizontalidad para que se integre al paisaje urbano ahí frente al río Chicago, justamente, y la verdad que es impresionante el local, además como está integrado el paisaje urbano también en esa tribuna, y hay un paseo también ahí, y realmente es muy interesante. O sea que ya no es solamente un local, sino el entorno, el paseo, y toda la experiencia que ocurre dentro del local y también en los alrededores del local. Y la importancia de la luz natural. Ahí tiene justamente uno de los conceptos que yo he adoptado. Esto lo tuve que aprender porque lo tuve que aprender de gente que piensa mucho mejor que yo y que mucha gente en el mundo, y que cambian las cosas, como Steve Jobs, y él hablaba de eso, ¿no? Decía el no producto, es decir, no te quiero vender un producto, te quiero vender un producto, pero te quiero mostrar otra cosa. Y entonces ahí es donde aparece esta idea, ¿no? de estos locos, podemos decir, de que rompen los esquemas, que piensan distinto, y las marcas adoptan esto, digamos, ¿no? Como una manera de entender que se puede salir de lo tradicional. Y acá esta campaña fue justamente poniendo como muy en evidencia a personas idealistas, o personas que rompen los esquemas, y eso hace que los clientes se sientan como mucho más identificados, se sientan más cercanos a la marca, se sientan más empáticos con la marca, y si lo hacen es porque, bueno, está Frank Lloyd Wright, que decir de Frank Lloyd Wright. Entonces me parece súper interesante esto, porque en ningún momento aparece el producto, ¿no? Y es eso, ¿no? Esa idea de mostrar algo más intangible, ¿no? Un estilo de vida. Eso es algo que se está viendo mucho en escaparates, cada vez lo veo más, esto de que en el escaparate, en la vidriera, no hay un producto exhibido, y hay una pantalla que muestra a una persona haciendo determinada actividad, y a veces ni se ve el producto, ¿no? Dice, ¿qué me están vendiendo? Y me están vendiendo un estilo de vida en realidad. Eso quieren que yo sienta por esa marca. Y ahí es donde aparece esta idea. Y hay marcas que lo entienden esto. Por ejemplo, Louis Vuitton es una marca muy interesante, yo sigo hace muchos años, porque es una marca muy tradicional, de muchos años, muchas décadas, histórica, y muy bien posicionada, sin dudas, en el mercado mundial, de lujo, y es una de las marcas que permanentemente está haciendo campañas, y está haciendo cosas, y está haciendo innovaciones. Es el local en el Soho, en Nueva York, que incorporaron una tienda efímera. Esto fue un proceso, se llamó Walk in the Park, que fue una tienda efímera donde utilizaron el recurso del color como una herramienta de identificación, pero algo efímero. Esto duró un tiempo nada más, y después volvió a lo tradicional, podemos decir, y eso sin duda lo hizo en Nueva York, lo hizo en París, por ejemplo. También incorporó algunos locales también en la zona que habían quedado vacíos por la pandemia, hizo algunas instalaciones efímeras. También esto es efímero, esto no quedó
permanente, sino que fue una campaña que duró un tiempo determinado, a veces dura un mes inclusive, muy poco tiempo, y sin embargo hace que la marca se vaya posicionando desde otro lugar. Este es en París, me parece. Y también las fachadas, algo interesante, es esto, justamente, fíjense, este es el distrito de lujo en el mall Parque Arauco en Santiago de Chile, y este es un muy buen ejemplo para ver esto que estamos planteando, ¿no? De la diferenciación, de que las marcas compiten obviamente, y se posicionan en el mercado desde el diseño, y no solamente de los interiores, sino también desde la fachada propiamente dicha. Y es algo que se ve mucho. En Miami, por ejemplo, en el distrito de diseño de Miami, se llamó la guerra de las fachadas a esa zona, un área en el norte de Miami que se ha posicionado en los últimos años como un lugar de diseño, de marcas, de lujo, y ahí aparece todo esto de diferenciarse. Después yo simplemente se los menciono ahora, después en el curso lo que hacemos es el análisis de todo esto, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron así, cuáles son las cuestiones técnicas que resolvieron, o cuáles son las que implementaron para que esto quede de esta manera y no de otra. Así que simplemente hacemos ahora una introducción, un paseo, en este caso por Miami, para mostrarles algunos diseños variados y demás, pero sí después lo analizamos en detalle, ¿no? Acá se ve bien la diferenciación, ¿no? Que no se quiera parecer en nada al que está cercano, o en Nueva York, por ejemplo, también. Esto es en la Quinta Avenida, y ahí se ve justamente eso, ¿no? Y desde la fachada mismo, generar cambios y diferenciación con la competencia, aunque ese es un elemento clave. Es un proyecto impresionante, de un estudio de iluminación que se llama Space & Mayor, y en el local de Armani, en la Quinta Avenida, hicieron toda una especie de pantalla pixelada de LED, que es lumínica además, y bueno, y permite reproducir video, por ejemplo. Han hecho algo, ahí se ve el sistema arriba, son como una especie de cortinas con unos píxeles, y además permiten reproducir video. Y está el tema del color también. Ahí aparece una frase que yo tomé de Space, que es uno de los socios del estudio, de la revista Lightecture, que hablaba de esto, ¿no? Del color, el color como una herramienta también de comunicación. Algunos el color lo utilizan de una manera identificatoria, y es muy bueno, y en otros casos no es tan bueno. El color termina siendo un distractor más que un identificador, y entonces ahí también analizamos técnicamente todo esto, por qué se hizo eso, cómo se hizo y cuál es el resultado. Esta es una de las marcas también que sigo hace varios años, y también trabaja mucho con el tema de la iluminación, y también es una de las marcas disruptivas. También planteó cosas muy diferentes en los últimos años, y yo valoro mucho eso en las marcas que se animan a hacer algo distinto, es decir, algo fuera de lo tradicional. Bueno, esta es una de las marcas que rompe lo tradicional, y la vamos a analizar bien en detalle por qué es eso que estoy diciendo. Y después lo aplica en diferentes lugares del mundo. Esto es en Bahrein, en un shopping, el World Trade Center en Bahrein, y también mismo concepto en Nueva York o en Panamá. Mismo concepto. Este es en Nueva York también. Y también este es un local que está... Este local es el que está en reforma en este momento. En Nueva York está a una cuadra de Central Park. Y este local es el que se colocó como reemplazo momentáneamente del otro local. Y aunque parezca mucho más grande, en realidad es algo que después lo van a cerrar y van a quedar con el otro. Pero es espectacular. Pero también rompieron mucho el esquema tradicional de una tienda de lujo. Pues lo vamos a analizar por qué. Por ejemplo, con el tema de la temperatura de color. Con diferentes recursos de temperatura de color, de intensidad, de tipos de luminarias, tipos de efecto luminoso. Eso forma parte de esto, ¿no? Que estamos hablando justamente de cómo algunas marcas mueven el mercado, y de alguna manera son marcas que después traccionan a las otras empresas, ¿no? Porque empresas más chicas quizás después se suben a esa modalidad o a esa tendencia, y bueno, y de alguna manera se van haciendo más tradicionales.
El uso de materiales también, como permite crear este local impresionante en Tokio, con esas velas. O el uso de materiales también, porque en este caso es muy curioso porque utilizaron un material, que este es el local de Louis Vuitton en Tokio, que no tiene, que esta fachada no tiene iluminación artificial, sino que se vale de la luz natural. Es unos paneles de vidrio dicroico, que el vidrio dicroico tiene una capacidad especial de reproducir, de reflejar la luz de una manera determinada, y entonces inclusive con la luz del alumbrado público, y es una de las marcas que más trabaja en la identificación desde la propia fachada. Estos son algunos detalles sutiles de iluminación, también de identificación, y esto es algo que ya quería ir cerrando con esto, porque me parece que también es muy interesante, y esto es parte, sí, definitivamente, de los cambios que muchas empresas han empezado, muchas marcas han empezado a incorporar, que es asumir roles de compromiso social. O sea, ofrecer un producto ya sabemos que no va por ese lado. No alcanza. Todos ofrecen productos, y todos son muy buenos, y todos tienen buenos precios, y todos están muy bien segmentados, y eso está bien. Ahora, ¿cómo competimos desde otro lugar? Y ahí aparece cómo las empresas asumen determinados compromisos sociales, por ejemplo, o de apoyo a determinados movimientos. Este es un evento muy tradicional en Macy's, en Nueva York. Es la tienda departamental enorme, y es una feria, un show de flores justamente, que es muy esperado, todos los años se hace, y es un evento multitudinario, y donde los interiores inclusive también se intervienen, y es como una gran fiesta que se hace en ese lugar, y también esta empresa empieza a incorporar también un compromiso, por ejemplo, con los movimientos de igualdad sexual, y entonces ya sus vitrinas, fíjense que ya empiezan a incorporar la idea del color identificatorio, ya no hay producto definitivamente, estos son cuestiones de apoyo, de celebración, ya no de queja o ya no de reclamo, como era hasta hace unos años, de igualdad sexual o de igualdad de género, y ya empiezan a asumir un rol mucho más protagónico. Esto es parte de la investigación que estoy haciendo, también relacionado con esto, ¿no? Que es muy interesante, porque uno dice, Macy's, si vende productos, ¿por qué no pone productos en la vidriera? Y ya está, y va a vender. Pero no alcanza, tiene que ir un paso más allá. Y entonces empiezan a comprometerse con este tipo de cuestiones sociales, digamos, ¿no? Que después cada uno podrá estar o no de acuerdo, eso es, como digo siempre, es respetable, y cada uno piensa lo que piensa, y está muy bien. Lo que digo, que las empresas, si lo adoptan de esta manera, es porque evidentemente el mundo va por ese lado. Y entonces, y el que no lo haga, se va a ir quedando atrás. Se va a ir quedando atrás, sin dudas. Empieza a no estar actualizado de alguna manera. Entonces, eso es lo que se plantea en este tipo de situaciones, digamos, donde estas marcas asumen un rol muy protagónico, muy visible además, o sea, lo ponen muy de manifiesto, porque obviamente esto lo viralizan no solamente físicamente en los locales, sino después a través de redes sociales, y tienen una presencia muy, muy grande, ¿no? Me ha tocado muchos años hacer vidrieras, diseñar vidrieras de vestidos de novia y de fiesta, y yo dudo mucho, estoy seguro que ninguno de mis clientes hubiera aceptado una situación de este tipo. Y entonces, bueno, ahí es parte de los cambios, ¿no? De generar esa conexión otra vez emocional con los clientes. Y también marcas que han tenido que hacer un cambio muy importante, no solamente como estrategia de comunicación, sino en sus propios locales. El diseño de los locales comerciales también tuvo que cambiarse. Y ahí es donde aparece el diseño asociado a las estrategias de comunicación. Son las que yo siempre estoy relacionando, porque en el curso de retail, dentro de la carrera, abordamos estas cosas. No voy a hablar solo de luces colocadas en una vidriera, no alcanza con eso.
no voy a hablar de qué temperatura de color se utiliza en una tienda por determinado objetivo. Voy a hablar de eso y voy a hablar por qué vamos a hablar de eso, por qué pasa eso, por qué funciona o no funciona, o por qué lo han tenido que cambiar. Y ahí es donde están estas actualizaciones que son justamente parte del cambio profundo que está ocurriendo acá. Esta marca, si no cambiaba, en el 2018 estuvo a punto de quebrar. Este gran show que hacían con esas modelos perfectas, podemos decir, o de, no sé, no sé si perfectas, por decirlo, como una idea de ideal de mujer que no existe en la realidad. Bueno, después se dieron cuenta todos los problemas que tenían esas modelos para llegar a esos cuerpos irreales y estuvo a punto de quebrar la empresa. Y fue durante muchos años el leitmotiv de esta empresa. Y hoy, miren la vuelta que le dio. Hoy los modelos de esta marca ya no son modelos de ropa, sino son modelos de personas que están asociadas a diferentes campañas humanitarias, por ejemplo, o muy representativas en el deporte, y eso sin dudas que es un cambio que a la empresa lo tuvo que hacer, no le quedó otra, y hoy sería muy rechazado un desfile, los típicos desfiles, aquellos que hicieron hasta el 2018, ¿no? Ya la gente no aceptaría esa situación, y eso ocurrió en muy poco tiempo. Eso es lo curioso, que siempre destaco. Estos procesos sociales, que generalmente duran mucho tiempo, ocurrieron en muy poco espacio de tiempo, fueron cambios muy fuertes, y entonces ahí es donde hay que acomodarse rápidamente. Esto es una nota que escribí para una revista justamente relacionada con esto. Esta es una famosa jugadora de fútbol, de la selección de fútbol de Estados Unidos, que está muy ligada a la defensa de la igualdad sexual, y bueno, y la ponen, hoy es la modelo, ¿no? Es la modelo. Y en uno de los locales de Mac en Nueva York, fíjense que ya desde la entrada plantea ya una declaración política, podemos decir, ¿no? Esto es política, sin duda, es una política de la empresa, donde dice todas las edades, todas las razas, todos los géneros. Es decir, ya hay una comunicación que para nada es tímida, para nada es confusa, y ya plantea una posición de la marca con respecto a su público. El diseño del local está relacionado con eso. Y el personal también está relacionado con eso. Y acá esto tiene una solución técnica muy interesante en la fachada, ¿no? No tiene vidriera, sino que este es el shopping nuevo de Nueva York, el último que se abrió en el 2019, y acá esto iba cambiando de color. Después les cuento cómo va a ser. En el curso explicamos cómo es técnicamente que cambia de color esto con LED y demás, ¿no? Pero es muy interesante, sobre todo el mensaje. Eso es lo que yo rescato, ¿no? De esto, ¿no? Es el mensaje, que es la clave para después poder conectarse con el cliente y en definitiva venderle, pero no solo venderle una vez, sino que esté relacionado fuertemente con eso. Así que el diseño interior, la arquitectura, el diseño de iluminación, todo eso y todos estos aspectos que parecen como muy lejanos o muy intangibles, se relacionan justamente con esta nueva manera de entender el mundo comercial. Y ahí es donde aparece el diseño, en todas sus áreas. Y eso es lo que desarrollamos justamente en la parte, es solamente la parte de retail, es decir, el curso que está dentro de la carrera arquitectónica, pero que se va a desarrollar dentro de un programa enorme que ustedes vieron recién en el video, de las diferentes áreas, con cada uno con los profesores especializados en cada una de las áreas, y bueno, al final, bueno, tiene un panorama enorme de herramientas y de estrategias y de mucha información que se van dando en diferentes áreas. Por mi parte, entonces, creo que ya estamos en condiciones de despedirnos. Agradecerles la presencia, estamos a disposición, pueden conectarse con IFOE a través de nuestros canales, a través de la página, de nuestras redes sociales, por WhatsApp también. Van a recibir algunas novedades, algunos premios, algunas atenciones con respecto a la inscripción también, va a haber algunas sorpresas, así que
les sugerimos que se contacten, que dejen sus datos, que nos ponemos en contacto con ustedes y ahí pueden incorporarse a partir del año que viene a esta carrera, que les aseguro que les va a dejar sin duda mucha información y muchas herramientas, tanto para el que recién se inicia en el mundo del diseño, como para el que también ya está trabajando o que ya tiene su empresa. Tenemos alumnos con diferentes niveles de conocimiento, gente que quizás son estudiantes de arquitectura, o son ingenieros, o son arquitectos, o son diseñadores de indumentaria, o son diseñadores de interiores, y otros ya son diseñadores de interiores con su estudio, y sin embargo todos se acoplan muy bien y venimos funcionando ya hace varios años de una manera muy buena, y se hacen muy lindos grupos también, que eso también hace a la dinámica de esta carrera de diseño e iluminación arquitectónica. Así que quedamos entonces a disposición. Les mando un gran saludo, un placer para mí haber compartido esta charla, y nos vemos entonces en cualquier momento.